En el arte de conquistar no existen fórmulas mágicas que funcionen con todo el mundo en cualquier momento. Sin embargo, existen principios comunicativos y emocionales que, si se aplican con respeto y autenticidad, multiplican enormemente las probabilidades de generar atracción y conexión. Antes de hablar de las 6 palabras concretas, y de cómo decirlas, es imprescindible preparar el entorno interno y externo, tu estado emocional, tu lenguaje corporal y el contexto en el que vas a expresarlas. No sirven las frases bonitas y la voz tiembla, la mirada evita y las intenciones son manipuladoras. Por eso, el primer paso es trabajar en ti, calma, intención honesta y atención plena. Paso 1. Conecta contigo mismo antes de intentar conquistar a otro. Respira hondo, identifica qué quieres realmente, conocer, impresionar, conectar, y elige la intención correcta, respeto y curiosidad. Practica frente al espejo o con una grabación tu tono de voz. Habla claro, con pausa y sin apuro. La mayoría de las personas confunde rapidez con seguridad. Sin embargo, la seguridad aparece cuando dominas el ritmo, desaceleras y haces que tus palabras tengan peso. Si te sientes nervioso, usa esta técnica. Inhala 4 segundos, retén 2, exhala 6, repítelo 2 veces antes de hablar. Esto baja la adrenalina y te ayuda a modular la voz. Paso 2. Observa y ajusta tu lenguaje no verbal. La comunicación es más que palabras. La sonrisa auténtica, la postura abierta, sin brazos cruzados, el contacto visual equilibrado, no un fijamiento intenso, pero tampoco mirada esquiva, y una distancia adecuada son claves. Antes de decir las 6 palabras, establece una pequeña alianza no verbal. Inclina ligeramente el torso hacia la otra persona cuando ella hable, asiente con la cabeza en momentos breves y mantén las manos relajadas. Evita mirar el móvil. Nada erosiona más la conexión que la distracción. Ten en cuenta la cultura y la situación. Lo que es apropiado en una cafetería entre jóvenes puede no serlo. Paso 3. Escucha con intención. Antes y mientras pronuncias las 6 palabras debes haber demostrado que escuchas. La escucha verdadera consiste en escuchar para entender, no para responder. Practica la técnica del espejo verbal. Cuando la otra persona diga algo relevante, repítelo con tus palabras antes de añadir la tuya. Entonces te apasiona la pintura porque, entiendo que fue difícil para ti cuando... Esto crea seguridad emocional y prepara el terreno para que tus palabras se perciban como sinceras y no como un truco. Además, escuchar activa la reciprocidad. La gente que se siente oída quiere corresponder. Paso 4. Elige el momento adecuado. Timín, una frase poderosa en el instante incorrecto puede sonar fuera de lugar. Las 6 palabras deben llegar cuando la otra persona está receptiva, después de reír juntos, tras una conversación sincera o en un momento de calma compartida. Evita decirlas en medio de interrupciones, cuando la persona está con prisa o bajo estrés. Si notas señales de estrés, respiración acelerada, mirada esquiva, respuestas cortas, espera. No se trata de manipular el contexto, sino de crear un espacio donde las palabras puedan florecer. Paso 5. Formula las 6 palabras con autenticidad. Aquí no se trata solo del contenido textual, sino del peso emocional que llevan. Las 6 palabras que propondré más adelante funcionan porque combinan validación, exclusividad y una promesa implícita de atención. Antes de pronunciarlas, mira a la persona a los ojos, de manera natural, relaja la mandíbula, respira una vez y pronuncialas con un ritmo pausado, ni atropelladas ni exageradamente lentas. Evita el tono teatral, mejor un tono cálido y cercano. La mayoría de la gente subestima el poder del silencio que precede y sigue a una frase importante. Deja un pequeño espacio después de decirlas para que la otra persona las procese. Paso 6. Las 6 palabras, explicación y variantes. Las 6 palabras en su versión prototípica y directa podrían ser, me gustas tal y como eres. Esa frase, contada como 6 palabras, contiene 3 elementos potentes: atracción directa, me gustas, aceptación incondicional, tal y como eres, y simplicidad. Pero la efectividad depende de tu sinceridad y de que esa atracción sea verdadera. No uses esa frase como un enganche repetitivo con cualquier persona. Debe ser coherente con tu comportamiento posterior. Otras variantes, adaptadas según contexto y género, mantienen el mismo núcleo. Me encantas por quien eres, también 6 palabras en español si se conjuga adecuadamente en el ritmo. Quiero conocerte más, me interesas, también válida, o contigo me siento realmente bien. También 6 palabras si se pronuncia en una secuencia natural. El factor común es la combinación de interés romántico o emocional más aceptación y sencillez. Paso 7. Ejemplos concretos de uso en conversaciones cotidianas. Escenario A.
Primera cita después de una buena charla tras reír y compartir anécdotas, di con calma, me gustas tal y como eres. Posa. Observa la reacción. Si la respuesta es positiva, sigue con una pregunta abierta que invite a profundizar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer los domingos? Escenario B. Amigo /diagonal a que te interesa y ya te cuenta cosas personales, aprovecha un momento de sinceridad para decir, contigo me siento realmente bien. Esto no solo expresa atracción, también comunica seguridad emocional. Escenario C. Colega con conexión creciente en eventos sociales, si queréis dar el salto a algo más íntimo tras varias conversaciones. Quiero conocerte más, me interesas. Es directa, educada y abre paso a un diálogo sobre expectativas. Paso 8. ¿Qué evitar al decir estas palabras? No las uses para manipular o forzar un compromiso. Frases así pierden poder cuando se repiten sin fundamento o cuando van acompañadas de comportamiento contradictorio. Por ejemplo, decir me gustas tal y como eres y luego criticar constantemente o intentar cambiar a la persona. Tampoco las uses como cierre acelerado. Decir algo tan íntimo demasiado pronto puede generar rechazo si la otra persona no tiene la base emocional para corresponder. Evita añadir comparaciones, eres mejor que, elogios superficiales centrados solo en el físico o condicionales que suenen a chantaje emocional, si haces X, me gustarás. Paso 9. Cómo adaptar las palabras a diferentes personalidades. Cada persona responde distinto según su estilo de apego y personalidad. Una persona reservada y de estilo analítico puede necesitar palabras que incluyan razonamiento y evidencia. En ese caso, complementa la frase con un ejemplo concreto de por qué te atrae, me gustas tal y como eres, especialmente cuando te apasiona lo que haces y hablas con luz en los ojos. Alguien más emocional y expresivo agradecerá la simplicidad y la intensidad. En ese caso, mantén la frase breve y deja que el afecto se note en la mirada y el tacto sutil, un roce en el brazo, por ejemplo, si el contexto lo permite. Con personas tímidas, es recomendable utilizar la frase en un tono más suave, quizá en un mensaje escrito si el cara a cara produce demasiada ansiedad. Paso 10. Prácticas para integrar estas palabras en tu repertorio emocional. Haz ejercicios de roleplay con un amigo de confianza. Practica decir la frase con distintos tonos, serio, juguetón, tierno, y observa cómo cambia la recepción. Grábate y escucha la entonación. ¿Suena auténtico o forzado? Usa la técnica del mini test. Antes de decir la frase completa, lanza una versión reducida o una pista emocional, me caes muy bien, y observa la respuesta. Si es positiva, avanza. Trabaja también la coherencia Paso 11. ¿Qué hacer si la respuesta no es la esperada? No todas las personas van a corresponder y eso no es un fracaso personal. Si la respuesta es fría o indiferente, mantén la compostura, agradece su honestidad y sigue con naturalidad la conversación. Preguntar cómo te hace sentir lo que dije puede abrir un diálogo sano si la persona está dispuesta. Si la persona se muestra incómoda, retrocede con humildad y respeta su espacio. La verdadera conquista no es forzar reciprocidad, sino dejar una buena impresión. Alguien que se comporta con respeto y luego con dignidad gana, incluso si la relación no se convierte en romance. Paso 12. Perspectiva ética y sostenibilidad emocional. Usar frases potentes para conquistar debe enmarcarse en la ética del consentimiento emocional. Conquistar no debe significar manipular, mentir ni explotar vulnerabilidades. Si tu objetivo es relación estable, sostén las palabras con acciones consistentes, cumplimiento de promesas, respeto por los límites y comunicación abierta. Si lo que buscas es una conexión breve y consensuada, sé transparente desde el inicio para evitar malentendidos y lastres emocionales. En esta primera parte ya tienes la base, la preparación interna, el lenguaje no verbal, la escucha activa, el timín, la formulación auténtica de las 6 palabras y prácticas para aplicarlas según distintos contextos y personalidades. En la siguiente parte te daré ejemplos más largos de diálogos reales, ejercicios prácticos paso a paso para dominar la entonación y el ritmo, y un análisis pormenorizado de 6 frases alternativas adaptadas a distintas situaciones, amistad que puede convertirse en algo más, primera cita con potencial, relación ya estable a punto de profundizarse. Si quieres que continúe ahora mismo, di continuar y te entrego la segunda parte. En la práctica, el poder de las palabras depende tanto del mensaje como del momento en que se dicen. Quien aprende a dominar ambos factores posee una llave invisible para abrir corazones. Sin embargo, para usarla con sabiduría, es necesario desarrollar una comprensión profunda de las emociones humanas. Las 6 palabras no son una fórmula mágica, sino una herramienta que refleja el equilibrio entre autenticidad, empatía y timín. Por eso, antes de explorar los ejemplos prácticos,
Hay que entender que conquistar a alguien no es conquistar su mente o su cuerpo solamente, sino conectar con su mundo emocional. Cuando una persona siente que tú la ves, la escuchas y la valoras sin pretensiones, su sistema emocional responde con apertura. Esa apertura es el espacio en el que las 6 palabras florecen. Imagina una conversación sencilla, en una tarde cualquiera. 2 personas comparten café, el ambiente es tranquilo, las risas van y vienen. En ese punto, uno de ellos siente la conexión crecer. Si se lanza con una frase grandilocuente, el encanto puede romperse, pero si deja que el silencio haga su parte y dice, en voz baja y segura, contigo me siento realmente bien, el impacto puede ser profundo. No es una declaración exagerada, no es una confesión dramática, sino una expresión honesta de bienestar compartido. Esa simplicidad es lo que toca fibras más profundas, porque todos anhelamos sentirnos cómodos siendo quienes somos. En el fondo, las 6 palabras funcionan porque tocan esa necesidad universal de aceptación y conexión. El siguiente ejemplo es aún más poderoso cuando se da en un contexto emocionalmente cargado. Supón que alguien atraviesa un mal día, se siente inseguro o dudando de sí mismo. En ese momento, mirarle con calma y decir me gustas tal y como eres tiene un poder sanador. No se trata de adular ni de consolar artificialmente, sino de recordarle que no necesita cambiar para ser digno de cariño o admiración. A veces, la conquista más duradera ocurre cuando uno ofrece consuelo, no promesas vacías. Estas 6 palabras se vuelven un refugio emocional para quien las escucha y un espejo de madurez para quien las pronuncia. Esa clase de comunicación no conquista solo la atracción momentánea, crea vínculo, y el vínculo es el corazón de la conexión humana. Otro escenario frecuente ocurre en relaciones donde ya existe una base de amistad. Muchas veces, una persona siente algo más profundo, pero teme confesarlo por miedo a arruinar la amistad. Aquí, las 6 palabras se convierten en un puente seguro. Decir quiero conocerte más, me interesas no amenaza la amistad ni la fuerza, simplemente abre una puerta. Es una invitación, no una imposición. Quien recibe esa frase no siente presión, sino curiosidad. Ese equilibrio entre claridad y delicadeza es una de las claves más finas del arte de conquistar. Saber expresar interés sin forzar reciprocidad demuestra madurez, y esa madurez es atractiva por sí misma. Pero ¿cómo se entrena esa habilidad? Como todo arte emocional, requiere práctica. Un ejercicio simple consiste en imaginar conversaciones reales y practicar la frase en voz alta con distintas intenciones. Por ejemplo, di me gustas tal y como eres con tono de ternura, luego con tono de serenidad, después con tono más juguetón. Observa cómo cambia la energía. En cada versión, el cuerpo responde diferente, la postura, el ritmo respiratorio, la expresión facial. Entrenar la conciencia corporal mientras hablas refuerza tu autenticidad, porque el cuerpo no miente. Si tu cuerpo está tenso o inseguro, el mensaje se distorsiona. Pero si estás relajado, respirando naturalmente, las palabras fluyen desde un lugar genuino y producen confianza. Quien escucha siente esa coherencia, incluso sin entender por qué. Otra técnica poderosa es la resonancia emocional. Se basa en conectar tu emoción con la emoción de la otra persona antes de hablar. Si notas que la persona está feliz, usa un tono ligero y alegre. Si está seria o reflexiva, baja el ritmo, habla más suave. Esto crea armonía emocional, y esa armonía es la antesala de la atracción. No hay conquista sin sintonía. Cuando la otra persona percibe que entiende su energía y no intentas cambiarla, se relaja. Es entonces cuando las 6 palabras pueden tener el efecto más auténtico. Por eso, más importante que memorizar la frase es desarrollar sensibilidad emocional, percibir el estado ajeno y adaptar el tuyo. En las relaciones prolongadas, las 6 palabras también tienen un efecto transformador. Con el tiempo, las parejas suelen olvidar verbalizar la admiración que sienten. La rutina erosiona la espontaneidad. Pero si un día, sin motivo especial, uno mira al otro y dice, contigo me siento realmente bien, esa pequeña declaración puede reavivar la chispa. No hay que esperar aniversarios ni momentos perfectos. En realidad, las palabras más bellas suelen ser las inesperadas. Cuando nacen sin preámbulos ni necesidad de recompensa, recuperan su poder original. Quien domina la constancia emocional, decir cosas bonitas sin cálculo, conquista todos los días, incluso después de años. Ahora bien, es esencial entender que no todas las versiones de estas palabras funcionan igual. Hay 6 variantes fundamentales que pueden adaptarse a distintas circunstancias sin perder su esencia. La primera es me encantas por quien eres,
ideal cuando existe un vínculo emocional o admiración más profunda que la mera atracción. La segunda, eres especial para mí siempre, que comunica afecto estable sin sonar posesiva. La tercera, quiero conocerte más, me interesas, ya mencionada, útil para primeras etapas. La cuarta, me hace sentir en paz contigo, perfecta para momentos de conexión emocional madura. La quinta, me alegra coincidir contigo. Veamos un análisis de esas 6 variantes. Me encantas por quien eres, implica admiración y respeto. No pone énfasis en la apariencia ni en logros externos, sino en la esencia. Al escucharla, la otra persona siente que su valor no depende de circunstancias, sino de su autenticidad. Eres especial para mí siempre sugiere continuidad. Es una frase que alimenta vínculos duraderos. Quiero conocerte más. Me interesas comunica curiosidad emocional, el deseo de explorar sin dominar. Me hace sentir en paz contigo activa un sentimiento de armonía. Quien escucha se siente refugio, no reto. Me alegra coincidir contigo hoy, tiene un encanto cotidiano, muestra atención al presente y gratitud. Finalmente, me gustas tal y como eres resume todos esos matices, atracción, aceptación y simplicidad. Decirlas con éxito requiere práctica emocional, no solo verbal. Debes aprender a respirar antes de hablar, a pausar después de pronunciar, a mirar sin ansiedad y a mantener el cuerpo abierto. Muchos fallan no porque el mensaje sea malo, sino porque lo dicen desde el miedo. Cuando el miedo domina, las palabras se contraen, la voz tiembla, y el mensaje se pierde. Pero cuando hablas desde la serenidad, incluso el silencio que sigue a las palabras se convierte en un mensaje. Recuerda que las emociones se contagian. Si tú estás tranquilo y sincero, la otra persona lo siente, aunque no entienda por qué. Esa energía, más que las palabras mismas, es la que conquista. Otro punto crucial es la coherencia posterior. Decir algo bonito una vez no basta. La conquista auténtica se mantiene con pequeños gestos coherentes. Si dices me gustas tal y como eres, pero luego criticas sus gustos o intentas cambiar su forma de ser, tus palabras se vuelven vacías. Si dices contigo me siento realmente bien, pero luego te ausentas emocionalmente o desapareces sin explicación, destruyes el poder de la frase. La coherencia es el cimiento de la confianza, y la confianza es la base de cualquier atracción de. Las palabras también pueden sanar heridas. En personas que han sido rechazadas o criticadas repetidamente, una frase como eres especial para mí siempre puede ser profundamente reparadora. Escuchar eso no solo despierta emociones románticas, sino que restaura autoestima. Por eso, quien domina este lenguaje emocional tiene una responsabilidad, usarlo para construir, no para manipular. Decir lo correcto puede cambiar el día de alguien, decirlo con intención genuina puede cambiar su vida. El poder de las palabras no está en su belleza, sino en la verdad que la sostiene. Hasta aquí, hemos recorrido el uso emocional, contextual y técnico de las 6 palabras, junto con sus variantes y su aplicación ética. En la parte final, exploraremos los niveles más profundos de su impacto psicológico, cómo integrarlas en tu vida diaria como herramienta de conexión humana más allá del romanticismo, y cómo su práctica constante transforma no solo la forma en que otros te perciben, sino la manera en que tú mismo aprendes a amar, comunicar y conectar con autenticidad. En el fondo, conquistar no significa impresionar, sino conectar. Las 6 palabras que hemos explorado no son fórmulas para manipular emociones, sino llaves que abren puertas internas. Cada persona anhela sentirse aceptada, comprendida y valorada sin máscaras. Por eso, cuando dices me gustas tal y como eres o contigo me siento realmente bien, estás enviando un mensaje universal. Puedes ser tú mismo conmigo, y eso está bien. En un mundo donde la mayoría se disfraza para gustar, ofrecer un espacio de autenticidad es el mayor acto de conquista. El verdadero magnetismo no proviene del físico, ni del dinero, ni de las palabras elaboradas, sino de la capacidad de hacer sentir a alguien en casa dentro de sí mismo cuando está contigo. El poder psicológico de estas 6 palabras se entiende mejor si miramos cómo actúan en el cerebro humano. Estudios sobre comunicación emocional demuestran que frases de aceptación activan R. Sin embargo, hay un componente invisible que multiplica su poder, la congruencia emocional. No basta con decir palabras correctas, hay que ser coherente con la energía que transmites. Si tu cuerpo, tu tono o tus gestos contradicen el mensaje, la otra persona lo siente aunque no lo sepa explicar. Por ejemplo, decir me gustas tal y como eres mientras evitas el contacto visual o cruzas los brazos genera disonancia. En cambio, cuando tus palabras, tu mirada y tu postura se alinean, la conexión se siente auténtica. En psicología social, esto se llama comunicación congruente, y es una de las claves más potentes del carisma.
Las personas carismáticas no son las que hablan más, sino las que logran que su energía y sus palabras vibren al mismo ritmo. También es importante entender que el uso de las 6 palabras cambia según el tipo de vínculo. En relaciones románticas iniciales, funcionan como apertura emocional. En relaciones estables, como recordatorio. En relaciones en crisis, como puente. Por ejemplo, cuando una pareja ha discutido y la tensión domina el ambiente, decir eres especial para mí siempre puede romper el hielo sin necesidad de largas explicaciones. No resuelve el conflicto, pero recuerda el afecto que sigue existiendo debajo de las diferencias. Así, las palabras se convierten en bálsamo. En contextos familiares también son transformadoras. Un padre que le dice a su hijo me gustas tal y como eres le enseña amor incondicional. Un amigo que dice contigo me siento realmente bien refuerza la confianza. Son frases universales que trascienden el romanticismo y se convierten en puentes humanos. Practicar este tipo de lenguaje es un entrenamiento del alma. Al principio puede parecer artificial o forzado, especialmente para quienes crecieron en ambientes donde las emociones se ocultaban. Pero con el tiempo, expresar afecto se vuelve natural. Una manera efectiva de practicar es escribir diariamente 3 frases de aprecio dirigidas a diferentes personas. Otro aspecto fundamental es el silencio. En la comunicación emocional, el silencio bien colocado es tan importante como las palabras. Después de decir las 6 palabras, deja espacio para que el otro sienta. No corrijas, no expliques, no llenes el vacío. Deja que el silencio respire. Ese momento de pausa permite que la emoción se asiente. La mayoría de las personas arruina el impacto de una frase poderosa porque no tolera el silencio y lo llena con justificaciones. Pero el silencio posterior a una declaración sincera es como el eco en una cueva emocional, amplifica el sentido. Cuando aprendes a quedarte quieto y tranquilo después de hablar, transmites madurez y serenidad. Quien te escucha percibe que tus palabras no necesitan defensa, porque nacen de la verdad. Ahora bien, las 6 palabras también tienen un efecto interno en quien las dice. Cuando expresas aprecio sincero, tu mente se entrena para ver lo positivo en los demás. Desarrollas gratitud emocional. Esa gratitud te vuelve más atractivo sin que lo busques, porque la gente se siente naturalmente atraída por quienes irradian bienestar. Es un círculo virtuoso. Al dar afecto genuino, recibes más conexión. Al recibir conexión, te vuelves más empático. Por eso, dominar estas frases no es solo una herramienta de conquista, sino una forma de crecimiento personal. Aprendes a hablar con el corazón sin perder la razón. Aprendes que el amor no es un juego de estrategia, sino de presencia. También es útil comprender el poder de la vulnerabilidad al usarlas. Decir me gustas tal y como eres te expone, puede que no te respondan igual. Pero esa vulnerabilidad es precisamente lo que te hace auténtico. La gente confunde vulnerabilidad con debilidad, cuando en realidad es valentía emocional. Mostrar tus sentimientos sin esperar control es una de las formas más puras de fuerza. Al hacerlo, enseñas a los demás que no hay nada de malo en sentir. En un mundo que valora el orgullo y la indiferencia, quien se atreve a expresarte,